¿El Bitcoin es el inicio de nuevos movimientos bajistas o solo una pequeña corrección? Me encontré con esta idea interesante sobre Bitcoin. Y aquí el autor nos dice que ahora hay un patrón muy parecido al que tuvimos antes. Primero, él marca con círculos rojos los máximos que alcanzamos, y lo mismo acaba de pasar ahora. Vemos que en el 25 y en el 26 ya habíamos alcanzado máximos. También, con círculos amarillos, él marca el rango lateral en el que estuvimos después de la corrección, y después de eso todo continuó. Y ahora estamos justamente en el círculo azul, desde donde podría empezar de nuevo un movimiento bajista. En general, la situación aquí se ve, de hecho, muy parecida. Vemos un rango lateral muy similar. Todos estos círculos coinciden. Estos son, digamos, los momentos clave donde estuvo el Bitcoin. Y según esta idea, se puede decir que pronto nos esperan movimientos bajistas muy fuertes. Y considerando que ahora la volatilidad está disminuyendo mucho, pronto tendremos un gran estallido. Y vamos a echar un vistazo más de cerca a lo que pasó dentro del círculo azul. Antes de que tuviéramos un fuerte movimiento correctivo, solo vimos una vela pequeña. Eso también indicaba una disminución de la volatilidad. Y ahora, básicamente, está ocurriendo lo mismo. Vemos una vela igual de pequeña, y justo después comenzó el impulso y bajamos con mucha fuerza. ¿Pasará lo mismo esta vez? No lo sabemos, pero la situación se ve muy parecida, y eso puede ser preocupante. Para protegerte de alguna manera, primero tienes que aceptar esta idea, para que no pierdas dinero si realmente bajamos mucho. Y en segundo lugar, para que lo tomes en cuenta en tus propias decisiones e ideas sobre otras posiciones. Así que, propongo analizar ADA. En realidad, esta situación es muy parecida a todas las demás que están ocurriendo ahora con las altcoins. Por eso, con este ejemplo puedes orientarte en general para otras monedas también. Primero que nada, quiero decir que tracé una línea dinámica con la que más frecuentemente hemos tenido contacto. Como vemos, esto ha pasado varias veces. Déjenme marcarlo. Primera, segunda, tercera vez, y perfectamente podemos esperar una cuarta vez. Esto será como un tipo de soporte o un imán para el precio, al que va a atender. Ahora vemos que el precio empezó a moverse en una corrección y llegó justo a la zona de volúmenes, donde estuvimos bastante tiempo, donde la volatilidad bajó, y después vimos un aumento de volatilidad y ya un movimiento hacia nuestras resistencias. Ahora ya llegamos a esta zona, vemos qué volúmenes tenemos aquí, y ahora realmente todo se va a decidir. Primero que nada, quiero decir que si rompemos y nos consolidamos por debajo del nivel de 0.2413, y lo más importante, si nos consolidamos al menos en el marco temporal diario, entonces perfectamente podemos hablar de una caída adicional, porque nos consolidaríamos por debajo del rango de volúmenes, y eso se convertiría en una resistencia para nosotros. Y de ahí se deduce que es mejor entrar en cortos, por supuesto, en vez de irse en largo y tratar de tomar una posición con fe esperando que suba. Y el segundo punto que también podemos considerar es que si el precio simplemente va y se lleva los stops de los que estaban en largo, que los pusieron justo debajo de este mínimo. En este caso, si nos llevamos esos stops y además nos mantenemos por encima del nivel de 0.2413, entonces al menos ya podemos suponer que vamos a seguir subiendo. Pero para eso, por supuesto, también necesitaremos romper el nivel de resistencia. Es como una especie de repisa en los volúmenes. El nivel está más o menos en 0.2475. Si lo rompemos, entonces ya podemos avanzar y mover nuestros objetivos hacia los siguientes niveles de resistencia. Esta es una idea clave que ahora mismo se aplica prácticamente a todas las altcoins. Si lo vemos de manera un poco más local, ahora se podría considerar una posición. Pero claro, eso sería en un marco temporal más bajo. Si vemos una ruptura y consolidación por encima del nivel de 0.2525, en ese caso se podrían tomar posiciones largas hasta el objetivo máximo de 0.2615, porque todavía tendremos una pequeña resistencia en el nivel de 0.2580. Como podemos ver, el precio ya ha llegado aquí varias veces y justamente desde ahí hemos visto una reacción. Por eso, hay que ser extremadamente cuidadosos aquí en este momento, pero esto lo digo respecto a algunas posiciones locales. Si lo vemos de manera global, ya les expliqué toda la teoría y marqué los niveles de resistencia que serán clave para nosotros. Estos son los niveles de 0.2832, 0.2699, 0.2615 y 0.2525. No olvidemos la zona de volumen, porque esta idea es clave. En este momento, nos estamos apoyando justamente en esta gran zona.
Si estamos por encima de ella, todo va bien y hay un potencial bastante grande de que continúe el crecimiento. Si nos consolidamos por debajo de esa zona, la probabilidad de crecimiento disminuye mucho y, por supuesto, deberíamos considerar más posiciones en corto. Entonces, Bitcoin, 4 horas. Vemos que al final no nos quedamos en este rango, en la zona de volúmenes. Estuvimos aquí todo el fin de semana, pero al final vimos un impulso hacia abajo y ya llegamos a nuestro nivel de soporte. Las resistencias que tenemos marcadas arriba siguen siendo totalmente relevantes, y aquí vamos a cerrar nuestras posiciones si el precio llega a esa zona. Ahora la situación se ve, en realidad, interesante por una razón sencilla. Ya llegamos a la zona de soporte, ya vimos cierta reacción alcista, pero si nos fijamos, tampoco hemos subido tanto. Por eso, quienes entraron desde este nivel de soporte, claro, primero deben tomar ganancias en la marca de 77.700 y después ya pueden dejar una parte para buscar niveles más altos. Si no entraste desde este nivel, yo quizá consideraría abrir una posición con un stop corto, en caso de que rompamos este nivel y nos consolidemos por encima, hasta el objetivo más cercano en 79.126, y también dejaría una parte para buscar niveles más altos. Ahora vamos a abrir los mapas de calor de liquidaciones y veremos dónde está concentrada la mayor parte de esta liquidez. Estos son los stops de liquidación que hay actualmente en Bitcoin, y veremos que tampoco ha cambiado nada. La zona está aproximadamente entre $82,000 y $84,000. Vemos como precisamente desde aquí entraron los que abrieron posiciones en corto y pusieron sus stops justo por encima de estos máximos. Y si subimos más, por supuesto, eso será nuestro objetivo. Pero para que eso suceda, necesitamos ver algún indicio de ese crecimiento. Por ahora no lo vemos, pero es posible que pronto todo esto ocurra. Pero vamos a analizar también qué hacer en caso de movimientos a la baja. Por supuesto, tenemos un soporte en el nivel de 73.400 y otro en 71.637. ¿Por qué precisamente esos niveles? El nivel de 73.400 antes era una resistencia para nosotros y, como ya pueden entender, ahora es un soporte bastante fuerte. Además, si observamos con un poco más de atención, veremos que aquí no se han eliminado los mínimos de los que están en largo, quienes pusieron sus stops justo debajo de estos mínimos, y sería bueno quitarlos y solo después de eso llegar a nuestro nivel de soporte. Si aquí no nos detenemos y no vemos ninguna reacción en forma de confirmación, les recuerdo que lo mejor, por supuesto, sería que ocurriera de la siguiente manera. Eliminamos los mínimos, después rompemos este máximo y ya nos consolidamos por encima, tras lo cual ya podemos entrar en la posición y, en consecuencia, llevarla más arriba. Si no vemos este patrón, entonces ya consideraremos nuestras confirmaciones en el nivel de 71.637. Y esto más bien no es tanto un nivel, sino solo el inicio del límite de un pequeño rango que nos formó el precio. Vemos que durante mucho tiempo estuvimos en esta acumulación y, de hecho, toda esta zona será para nosotros una especie de soporte. Por eso, si quieres entrar en alguna posición a mediano plazo, es mejor buscar confirmación en el marco temporal de 4 horas. Si en cambio operas de manera muy local, puedes abrir un marco temporal de 15 minutos o de 1 hora y observar la reacción del precio justo desde el inicio de esta zona. Ese es el nivel de 71.637. Y los niveles que ahora son soportes para nosotros, les recuerdo que son el nivel de 76.335 y el nivel de 73.400, pasarán a ser resistencias para nosotros, y será necesario cerrar posiciones en esos puntos. Si bajamos mucho más y también nos consolidamos por debajo de esta zona, es decir, el nivel de $65,000, entonces ya estaríamos hablando, por supuesto, de una continuación de los movimientos bajistas. Por ahora no vemos eso, así que no tomamos ninguna acción global. Ahorita se puede entrar localmente en algunos cortos, pero no solo se trata de ver ideas de otros y entrar en posiciones cortas esperando que el precio realmente baje. Como traders, debemos ver nuestras propias señales y confirmaciones. Por eso, solo si nos consolidamos por debajo de esta zona de volúmenes, tomaremos acciones concretas y consideraremos nuestros cortos de manera más a mediano plazo. Por ahora, mientras no veamos eso, seguimos considerando largos a mediano plazo y vamos a entrar justamente en esos niveles. Ahora quiero actualizar las monedas de los análisis anteriores, así que escriban nuevas monedas que quieran ver la próxima vez, y también para analizarlas en nuestro canal de Telegram, con más análisis y setups. Así que escríbanlas
y la próxima vez verán esa. Entonces, tenemos a Doge en el marco temporal de 4 horas. La vez pasada dijimos que si nos consolidábamos por debajo de esta ruptura, ya se podían considerar algunas posiciones cortas con el stop justo por encima de este máximo, en el nivel de 0.1188. Al final vimos como el precio se consolidó por debajo, hicimos un retesteo y ahora ya llegamos a nuestro primer nivel de resistencia. Entonces, resulta que ya tenemos el riesgo reducido y, en general, la situación se está poniendo bastante bien, considerando que ahora está comenzando una corrección más a largo plazo. Y si también lo analizamos con un poco más de detalle, veremos que la mayoría de las altcoins ya están cerca de su línea dinámica o bien en la zona de volumen. Pero Doge en este sentido, al menos por ahora, se está quedando atrás, y también podemos ver un movimiento descendente en el que podemos asegurar una parte de nuestra posición, y ese es el nivel de 0.09866. Por eso, ahora la situación es favorable para nosotros, y simplemente seguimos nuestra idea de trading y mantenemos nuestra posición. Con la moneda HA la situación es más o menos parecida. Vimos que se consolidó por debajo de la ruptura, hicimos un retesteo y ya bajamos más, llegando a nuestros niveles de toma de ganancias y soporte. Y el primer nivel fue el de 0.22278. Aquí el precio se mantuvo un tiempo, y luego continuamos con el movimiento bajista y ya llegamos a la zona de volumen y a nuestro nivel de soporte. Ahora, como podemos ver, el precio está intentando mostrar alguna reacción. Si la vemos, en general, se puede entrar en posiciones largas también desde el retesteo. Si no vemos esto y rompemos esa zona de volumen, consolidándonos por debajo de 0.18821, en ese caso se puede decir con mayor probabilidad que iremos más abajo hacia nuestra zona de soporte. Ese nivel es 0.16888. Por ahora seguimos manteniendo la posición corta y vamos a ir tomando ganancias por partes en estos niveles. Así que, por ahora, tenemos dos objetivos de toma de ganancias. En general, ya se puede mover el stop a punto de equilibrio y esperar a que termine esta posición. En general, logramos capturar un buen movimiento. Como pueden ver, tenemos una gran cascada de liquidaciones de posiciones largas. Justo aquí los que estaban en largo dejaron sus stops, y vemos que muchos de estos mínimos no se habían actualizado. Es por eso que, si rompemos precisamente el nivel de 18.821, break time igual a 0.5s/diagonal, podríamos decir entonces que el precio irá a buscar esos stops, y con un fuerte impulso podemos barrer todos esos mínimos. Así que estén preparados para eso. Si tienes posiciones en corto, esta es una muy buena zona y niveles para tomar ganancias. Si aún no tienes cortos, si rompemos y nos mantenemos por debajo, es una muy buena oportunidad para entrar en posición, con el nivel de resistencia más cercano justo en este pequeño rango de volúmenes, y lo más probable es que coincida con el máximo de esta zona. Eso es aproximadamente en el nivel de 0.20163. A menos, claro, que ahora subamos más, pero la idea principal, espero que ya la hayas entendido. Pon atención al nivel de 0.18821. Si rompemos y nos mantenemos por debajo, también se pueden considerar posiciones en corto hasta la siguiente toma de ganancias. El nivel de 0.16888 tiene el potencial de absorber toda esta liquidez de posiciones largas. Pero si ahora nos mantenemos por encima y vemos una confirmación de esta ruptura más o menos de esta manera, entonces podemos entrar en posiciones largas locales hasta el siguiente objetivo, que yo incluso pondría un poco más abajo, en 0.21883. Bueno, la moneda ORDI, marco temporal de 4 horas, y hablamos sobre el nivel de 5.17. Si lo rompemos, pero no nos mantenemos por debajo de ese nivel, es decir, retiramos toda esta liquidez de largos y nos quedamos por encima de esa marca, entonces podemos hablar de una continuación de los movimientos alcistas. Pero si vemos una consolidación por debajo de esa marca, eso nos indicaría la probabilidad de movimientos bajistas. Y eso es precisamente lo que vimos. Quitamos esa liquidez de largos y, además, nos consolidamos por debajo de ese nivel y por debajo del rango de volúmenes. En consecuencia, bajamos hasta nuestro siguiente soporte, donde también vimos una reacción alcista. Ese nivel es 4.569. Aquí también teníamos una línea dinámica que nos servía de soporte, pero pronto la rompimos. Eso coincidió justamente con el rango de volúmenes. El precio hizo un retestero de esa línea dinámica y del nivel horizontal,
y también bajamos hacia nuestra siguiente zona de soporte. Ese nivel es 3.841. El precio casi no llegó hasta aquí, pero la idea en sí ya se cumplió, así que en general aquí trabajamos bastante bien. Fíjense que no adivinamos nada. Vimos la consolidación, listo, entramos en cortos. Vimos la consolidación, entramos después del retesteo y tomamos nuestras posiciones en corto. Por eso, la idea clave ahora es no tratar de adivinar qué va a pasar en el mercado, sino simplemente seguir tu propio plan. Si pasa A, hacemos B. Si pasa C, hacemos de así de simple. Es un mecanismo sencillo que debes seguir como trader. La última moneda será Tao, en el marco temporal de 4 horas. La seguí en nuestro canal de Telegram Solo Trade, así que el enlace estará en la descripción para seguir las actualizaciones de lo que pasa en el mercado. Aquí mencioné que si rompemos y nos consolidamos por debajo de esta pequeña línea dinámica, entonces podemos hablar de un movimiento hacia nuestra zona de soporte. Pronto, todo sucedió tal como lo predije. Rompimos, hicimos un retesteo y al final bajamos más, después de lo cual el precio también empezó una corrección, llegando a nuestro nivel dinámico, porque como podemos ver, el precio venía muy seguido a este nivel y rebotaba desde ahí. Si rompemos ese nivel y nos consolidamos por debajo, podemos hablar de un retesteo y de que el precio siga bajando aún más. Al final vimos que el precio se consolidó, hizo un retesteo de ese nivel y, en general, de la zona de volumen. Y también continuamos con esos movimientos bajistas que ya esperábamos. Ya llegamos a nuestro nivel de soporte. Ese es el nivel de 263,44. Hicimos la primera toma de ganancias para quienes entraron en posición corta, y la segunda toma de ganancias está en el nivel de 249,88. Aquí, creo que se puede cerrar la mayor parte de las posiciones cortas de manera local. O también se puede considerar este objetivo si apenas vas a entrar en cortos ahora, si no lo hiciste antes. Y fíjense, aquí la situación es muy parecida con el mismo AD. Vemos que hay una especie de nivel en los volúmenes, vemos que hay una consolidación donde estuvimos bastante tiempo. Si nos mantenemos por debajo de ese nivel y por debajo de ese volumen operado, entonces podemos hablar de una continuación de los movimientos bajistas, y además serán bastante fuertes. Y después, lo más probable es que vayamos al nivel de $200, lo que ya representa una caída de casi 20% desde este nivel. Por eso hay que ser muy cuidadosos aquí y estar atentos a las confirmaciones. De nuevo, no estamos inventando nada, solo seguimos nuestro escenario. Bueno amigos, gracias por ver este video hasta el final. Escriban en los comentarios sus monedas. No olviden que no ganan los más inteligentes, sino quienes siguen su propio sistema.